Hola electromaníaco, bienvenido a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar sobre los ADCs. Si miras a tu alrededor estás rodeado de este tipo de dispositivos y es que son muy comunes cuando hablamos de tener que transmitir, calcular o obtener datos de sensores. Estamos rodeados de un mundo que es analógico y que muchas veces cuando necesitamos medir magnitudes físicas de lo que sea, la mayoría de las ocasiones vamos a necesitar usar sensores que nos dan una salida analógica. Por ejemplo, un sensor que nos proporciona una variación de resistencia o un sensor que nos proporciona una variación de capacidad o de inductancia o cualquier tipo de sensor que nos dé una salida analógica. Sin embargo, resulta que el procesamiento de datos que hacemos a día de hoy es totalmente digital en la mayoría de las ocasiones. Y está claro que los microprocesadores no pueden hacer nada con señales analógicas. Por tanto, tenemos que convertirlas en digitales, tenemos que convertirlo en algo que sea binario. Y es aquí donde entran los conversores analógico-digital. Son esos elementos que nos permiten convertir una señal analógica en una señal digital. Piensa en tu smartphone, la cantidad de sensores que tiene, por ejemplo, sensores de proximidad para apagar la pantalla cuando te lo pones cerca de la oreja. Por ejemplo, sensores de posición o de orientación, como el acelerómetro, el giroscopio. Por ejemplo, sensores de temperatura para controlar que no ocurra nada raro ni con el procesador, ni con la batería, ni con cosas así. Pues piensa que ahí dentro hay ADCs que son capaces de leer esos sensores analógicos y proporcionarnos una respuesta en digital, para que el procesador del smartphone sea capaz de hacer algo con esos datos. Para entender cómo funciona un ADC vamos a hacer dos ejemplos bastante sencillos. Vamos a empezar montando un circuito comparador con un amplificador operacional. Un circuito comparador pondrá su salida a más VCC cuando la tensión del terminal no inversor sea mayor que la del terminal inversor, y a menos VCC cuando sea al contrario. Es por esto que conectamos la entrada inversora a una referencia igual a 1/3 de la tensión de alimentación y la no inversora a la señal que queremos medir. En la salida conectaremos un LED con su resistencia limitadora. Recuerda que la mayoría de amplificadores operacionales necesitan una alimentación simétrica, en este caso más menos 12 voltios. Como ves, con este circuito básicamente hemos conseguido un ADC de un bit de salida, es decir, vamos a comparar nuestra tensión analógica con una referencia y nos vamos a dar un bit de salida, 0 o 1. Si es mayor, un 1, si es menor que esa tensión de referencia, un 0. Esto es un ADC de un bit de salida. ¿Qué pasa si colocamos dos comparadores con dos amplificadores operacionales? Bueno, pues que básicamente tendremos un ADC de 2 bits de salida. Para este nuevo circuito añadimos un segundo amplificador cuya entrada inversora se conecta a una tensión de referencia igual a 2/3 de VCC y la no inversora, de nuevo, a la señal a medir. Con el circuito completo tenemos 2 bits de salida representados por ambos LEDs. En este caso la tensión a medir es la salida de un potenciómetro. Cuando la tensión supera 1/3 de VCC se enciende el primer LED. Y cuando supera los 2/3 se enciende el segundo. La realidad es que en la mayoría de las ocasiones, cuando necesitamos incluir un ADC en uno de nuestros circuitos, no lo vamos a hacer mediante amplificadores operacionales, porque no tiene sentido, sino que vamos a usar ADCs que ya vengan integrados. Es por ejemplo el caso del ADS7924, un ADC de 4 canales de entrada y que es el que podemos encontrar en la nueva, pero ya archiconocida, Aisuma Alhambra. Este es un integrado que tiene 4 canales de entrada analógicos, por tanto tenemos 4 entradas para el ADC que se multiplexan y al final tendremos una salida I2C, es decir, nosotros accederemos a la lectura de esos canales analógicos a través de un I2C. Pasamos de unas señales que son totalmente analógicas a unas señales que son totalmente digitales, pasando por una serie de etapas dentro de ese integrado y al final convertimos las señales analógicas en una señal I2C. Seguro que has usado Arduino alguna vez y has usado una de sus entradas analógicas y estoy seguro que en ese caso te suena lo de 0 a 1024. ¿Qué significa 1024? Esto significa básicamente que si el ADC de la Mega 328, que es el microcontrolador del Arduino 1, por ejemplo, estuviera compuesto por comparadores, tendríamos 1024 comparadores y por tanto tendríamos 1024 combinaciones de salida. Compararíamos nuestra tensión analógica con 1024 valores de tensión. De esa manera podremos obtener en qué punto estamos. Quédate con un dato importante, y es que en un ADC cuanto más bits tengamos, más precisión vamos a tener a la hora de obtener una lectura, una medida. Sin embargo, más difícil nos va a ser trabajar con los datos porque vamos a tener datos más grandes, de 10 bits, de 12 bits. Por ejemplo, el ADC de la Mega 328 son 10 bits, pero la salida del integrado ADS7924 de Texas Instruments es de 12 bits. Por tanto, tenemos que mover datos más grandes. Si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta, compártelo por todas las redes sociales y suscríbete para ayudarme a seguir creciendo. Recuerda que nosotros nos vemos en el próximo tutorial.